Vámonos con nuestro invitado, el doctor José Saporta Pacheco, doctor en medicina y cirugía, especialista en geriatría y gerontología, posgrado de geriatría en Porto Alegre, esto es en Brasil, magíster en gerencia y docencia en educación superior, experiencia en cargos de administración de salud pública a nivel nacional, publicaciones y libros con certificación internacional, expositor y proponente en varios eventos internacionales. Al momento, docente universitario, vicepresidente de la Asociación Médica Panamericana, PAMA, director nacional del Movimiento Saludista Ecuatoriano, quien le damos la bienvenida, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo lo está tratando la vida, doctor, con esta crisis que tenemos en el país económica y de seguridad? Definitivo, es un tema de enorme trascendencia y que obviamente preocupa no solamente al sector salud, preocupa al convivir nacional, porque quienes desempeñamos tareas sanitarias profesionalmente, es decir, buscamos el bienestar ciudadano, hoy nos sentimos amenazados, amedrentados y sobre todo difícilmente poder desempeñarse laboralmente con éxito. Hola, Doc- doctor. ¿Cuáles son los programas que definitivamente se necesita acá en nuestro país? Programas de salud nos referimos justamente porque lamentablemente ahí siguen las quejas, siguen la falta de medicinas. En ese sentido, a su entender, ¿cuáles serían estos programas fundamentales para poder un poco ir solucionando la situación de la salud en el país? Correcto, pero permítame solamente algo rápido Sí. en función de contextualizar la temática como ustedes han preguntado, y para que todos tengamos clara la situación del acontecer sanitario, porque el hecho de salud no es un hecho aislado. La salud se desenvuelve en un contexto global, es decir, en cómo el escenario del país se está desarrollando. Por ejemplo, normativas jurídicas, presupuesto, organización administrativa del país. Todo esto repercute en cómo marchen los programas de salud, que no son otra cosa que producto de un desempeño técnico de un grupo de profesionales en cada área que van a llevar adelante los diferentes retos que exige la salud pública. Y esto no se trata de inventarlo, porque los países, ventajosamente en salud, estamos organizados, por ejemplo, con la OPS, Organización Panamericana de la Salud, la OMS a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto? De que todos los gobiernos de turno, todos los funcionarios de turno, tenemos que ceñirnos a una normativa ya elaborada a nivel internacional. De esta manera que yo no puedo inventarme, por ejemplo, cómo tratar el dengue. El tratamiento del dengue en el Ecuador. No, es una normativa esa mundial. De tal manera que yo soy geriatra, por ejemplo, y yo no puedo inventarme en el Ecuador un plan para el adulto mayor a mi manera. Tengo que hacerlo en el contexto general que el mundo vive. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros, queridos amigos que nos escuchan y nos ven? Es darle, lo que yo digo, un resumen, ¿no? Organización, austeridad y eficiencia. ¿Qué sucede? Miren ustedes, por ejemplo, ¿qué sucede que usted compra ambulancias y las tiene en Manabí abandonadas a sol y lluvia? Yo no entiendo por qué todavía no se ejecuta la distribución cuando tanto se necesitan ambulancias en los diferentes hospitales del país. De tal manera que yo quisiera terminar esta introducción que usted me ha pedido diciéndole que se requiere un proceso de organización. El sistema sanitario en el Ecuador no se encuentra organizado. Hace falta una redistribución de las unidades geográficamente de salud. No puede ser posible que se desplace con tanta distancia la población a una unidad de salud. Entonces, ahí viene un estudio geográfico que, repito, las normativas internacionales hablan de determinada unidad en determinada distancia donde hay población. Me refiero a que las unidades no pueden estar alejadas de la población. Tienen que estar lo más cerca posible. El equipamiento apropiado de las mismas también son sometidos. Por ejemplo, se cree, medicina rural, entonces vamos a mandarle allá al practicante para que aprenda, ¿no? Para que experimente. Y no importa, le mandamos con unas cositas básicas para que medio atienda. De tal manera que la gente del lugar
con medios vegetales, medios empíricos, complementa la acción del médico. Así se vive. Y eso no puede ser. Son 8 Claro. horas con 32 minutos, doctor. Doctor, y justamente lo que usted acaba de mencionar, lo escuchaba en los primeros meses del actual ministro de Salud, el doctor Encalada, hablaba justamente de lo que usted acaba de mencionar en una entrevista en un canal de televisión, el de buscar el mapa geográfico para poder un poco ir diseminando el tema de la atención a la salud de los ecuatorianos, pero sin embargo parece que esto no ha sido una, no se ha hecho, mejor dicho, en esta situación. Sí, es decir, lo teórico es muy diferente a lo real, a lo práctico. Quienes hemos hecho medicina territorial en brigadas médicas y hemos tenido modestamente alguna experiencia administrativa con éxito, hemos comprobado que nosotros cambia el diseño. Una cosa es de escritorio y otra cosa es en territorio. De tal manera que yo creo que el Ministerio de Salud, no perdiendo su rectoría de salud, como tiene que ser su liderazgo, su autoridad, su conocimiento, debe convocar, porque no se lo ha hecho, debe convocar a los gremios de la salud, a las universidades, a las autoridades, tanto parroquiales, cantonales y provinciales, para hacer una integración completa de lo que es prestación de servicio. Entonces, por ejemplo, usted me dice, ¿cómo puede ser posible que tengamos los hospitales? Yo trabajo aquí en Maldonado Carlos. ¿Cómo puede ser posible que usted tenga llenos los hospitales de tercer nivel y las unidades están abandonadas? Cuando debe ser lo contrario. Entonces, otra vez, la normativa internacional dice, acuerdos que la última acuerdo rige hasta el 2025, coincidentemente, a nivel internacional. Dice que hay que darle prioridad a la atención primaria de salud. A eso iba, doctor. ¿Cómo se la puede mejorar? ¿Cómo no? Mire, para ser concreto y esquemático, y ojalá tengamos la oportunidad en otro momento, con más calma, para hablar de temas específicos, porque estamos hablando de términos generales. El presupuesto de salud, este momento, 24-25, me estoy refiriendo, de este periodo, es de 8.600 millones de dólares. Se mejoró, pero mire usted qué risible el tema. ¿Cuánto cree usted que se gasta? Es decir, el nivel de capacidad de gasto del Ministerio de Salud es paupérrimo. Apenas está consumiéndose el 35%. Es decir, cuando ya estamos casi en medio año, en la capacidad de gasto, de utilización y de optimización de los recursos económicos y financieros son muy bajos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos procesos legales, por ejemplo, compras públicas. ¿Usted sí sabe cuánto tiempo se demora un proceso de compras públicas? Eso es el problema de toda la vida ha sido, ¿no? Es que no puede ser posible. No, claro, no puede ser. ¿Cómo puede ser posible que yo necesito unas cánulas para hidrocefalia, ¿no? y me demore el tiempo 9 meses? ¿Cómo explico yo al familiar que tengo que operarlo en neurocirugía de un proceso? El sistema burocrático de este país atrasa todo. No puede ser. Entonces, mire lo que yo quiero decirle, de paso hago una exhortación. Se aproxima un proceso electoral nuevo para el 2025, que tipo rapidísimo. Cuando nos vamos a conversar seguramente estaremos en diciembre. Ya estamos deseándonos feliz año. Feliz año, correcto, usted lo dijo. Quiere decir, queridos amigos, que tenemos un reto los electores. No podemos elegir por propaganda, por colores. Hay que elegir por propuestas. Por caudillos. Por caudillos. El que más propaganda hace. Ahora la moda, el que más TikTok hace. Ese chiste nos cuesta caro. Porque si usted vota por TikTok, está votando por la novelería, está desconociendo que hay que hacer en salud, al menos hablando de salud, una planificación, una organización y ¿sabe qué? Con las personas adecuadas. Déjeme decir algo rapidísimo. Usted no puede gobernar improvisando. Usted no puede decir, le encargo esta área a tal persona porque es mi amigo o porque es mi socio. No, no puede ser. El gobierno de esa manera solamente le espera fracaso. Doctor, y para que la gente entienda, ¿qué es la atención primaria? Porque muchos no saben, ¿no? Sí. La atención primaria quiere decir cuando la persona ante un dolor, ante una fractura, ante una herida,
ante una descompensación de cualquier tipo, de cualquier edad, niño, joven, adolescente, mayor, embarazada. Hoy tenemos este drama terrible de los jóvenes adolescentes adictos que fácilmente pueden hacer crisis, ¿no? Crisis depresivas, crisis de intentos de suicidio. Todo esto que estoy diciendo, mire, ha cambiado el enfoque de salud. El personal que atiende en atención primaria está preparado para esto. Es que yo no sé de eso. No, señor. Entonces, ahí viene lo que acabé yo de decir de las universidades. La Universidad Ecuatoriana, en el área de salud me refiero, hoy día tiene que preparar al profesional en todos estos contextos, hacerle hincapié. Hay un capítulo que se llama las epidemias y amenazas. ¿Cómo cree usted posible que el agua en nuestro país no se la esté previendo? Hay una contaminación del agua, pero terrible, dramática, que sería triste comentarlo a nivel público, inclusive, porque deben ser las autoridades las que tomen las medidas pertinentes. Basta ya de no hacer un enfoque serio la contaminación de pesticidas, de minerales, de petróleo. No tenemos idea lo que causa esas rupturas de los acueductos cuando entre en contacto con las aguas, con las vertientes de agua, el daño que nos está causando. Por eso en el Ecuador, queridos amigos, se ha incrementado drásticamente el cáncer pulmonar, cáncer digestivo, que lo vemos nosotros en forma permanente en los hospitales grandes del país. Ahora, doctor, realmente me asombra algo que en realidad está pasando aquí en el país, en el tema de la salud me refiero. Conocemos que hay gremios médicos, la Federación Médica, Colegio de Médicos, inclusive otras instituciones o organizaciones que crean en el tema de la salud, que no hayan dicho absolutamente nada. Lo que usted nos acaba de mencionar es bastante crítico y que realmente los autores y que conocen este tema estén callados. Mire, usted menciona algo muy importante, que es hacer lo que se llama hacer la evaluación. ¿No? Todo periodo administrativo de los gremios, de las autoridades, tiene que ser una evaluación. Por eso es que, repito, la OPS, no es que la OPS exige, no, la OPS conmina, propone, sugiere. Si un país no lo hace, mire usted, por ejemplo, en nuestro medio, un gerente dura un mes, 15 días. Evidenciarlo en una visita que hicimos a un centro del IES, que no vamos a decir el nombre, la gerente recién tenía 15 días. Entonces, imagínese usted, ¿cuál es la herramienta administrativa más elemental de una administración? El POA. ¿Qué es el POA? Plan Operativo Anual. Quiere decir que yo en el mes de octubre, anterior me refiero, octubre, noviembre máximo, yo ya tengo mapeado lo que voy a hacer en el 2025. O sea, este año, en el mes de octubre, todas las instituciones públicas, todo el mundo tiene su POA. Quiere decir que usted tiene ya evaluado administración, la parte financiera, la parte de recursos humanos y lo que usted dijo, los insumos que necesito y los medicamentos que requiero yo, porque yo tengo una curva de consumo, de utilización, de demanda, y usted va haciendo un mapeo. Me refiero a cada uno en su área, pues no, el de farmacia, el de cirugía, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Son técnicos, cobran sueldo para eso. Yo en mi área de medicina interna, yo sé lo que necesito, qué antibióticos, qué antiinflamatorios, en fin, ¿no? Ese rubro de información yo elaboro el POA 2024. ¿Para qué? Para que el 2025, desde enero, ya se esté ejecutando y se esté distribuyendo todo. No puede ser posible que yo estoy en el mes de mayo y recién he gastado el 25% del presupuesto. Eso es una cuestión que puede ser hasta penalizada. Pero para llegar al punto rápido que usted menciona, no puede ser posible que tenga usted autoridades y funcionarios de tan corta duración. ¿Por qué nombras autoridades que van a ser sujetos de fiscalización? Primero revisa bien, pues, el currículum, la trayectoria y su conocimiento para que entonces, decía un artículo de prensa, no es la culpa del ministro, es la culpa de la autoridad que nombra, porque nombra en forma al apuro, como usted dijo, al familiar, al compadre, y eso no significa ser técnico. Yo considero, modestamente decirle, que para el mes de noviembre próximo, el movimiento salubrista ecuatoriano responsable, con lo que usted acabó de decir,
Del 25 al 29 de noviembre vamos a organizar un congreso internacional que se va a llamar La Salud Pública, Prioridad Impostergable. Y vamos a convocar a todos los actores de la salud para que este evento tenga el éxito y la connotación que se requiere. Sí. Mire, usted me dice cuál es el plan A. El plan A, este momento, por ejemplo, una autoridad que este momento entre al ruedo, y diga, a ver, ¿cómo estoy? Estoy en medio año, ¿qué hago para el resto del año 2024? Entonces, primero tiene que decir, muy bien, el Ministerio de Salud ha tenido un largo periodo, 17 años exactamente, con un experimento que se llama gerencias, distritos y zonales. Han fracasado. Si usted me pregunta a mí en lo personal, yo cambiaría eso y yo regresaría a las direcciones provinciales de salud como era antes y que marchábamos bien y que la OPS, vuelvo a repetir OPS porque yo estoy hablando de organismos de control internacional. Yo convocaría a expertos de Uruguay que tienen éxito, a chilenos, a colombianos, a brasileños, a Costa Rica que tienen planes de salud exitosos. Entonces, con un grupo de expertos internacionales, más los expertos nuestros que son de primera categoría, pero que no los toman en cuenta, no entran en cuenta. Porque no son políticos. Porque entran solamente los compadres y amigos. Bajo esa óptica... Los que trabajaron en campaña. Bajo esa óptica usted tiene un sistema de salud marginal, discriminativo, no incorpora, y qué pena, desperdicia el recurso humano que tenemos en el Ecuador. Oiga, doctor, y sumado a esto, de pronto también hay una falla. Hablamos en nuestra profesión como comunicadores sociales, el tema de una vocería. Hay el ministro, de pronto a la final, ¿no? Si no puede él dar sus declaraciones, no puede hablar ante el país, está un subsecretario, está un viceministro, está el departamento de comunicación, pero que lamentablemente hoy, al menos en esa cartera, es mi opinión muy personal, doctor, está un poco callado en ese tema. Déjeme decir algo rapidísimo. Yo me acuerdo tanto de estudiantes casi de colegio. Informe a la nación y salía el ministro de Educación a dar un mensaje a la nación de educación y hablaba del proyecto, hablaba de la propuesta y un mensaje en educación. Salía el ministro de Salud, una autoridad de salud, a dar la normativa sanitaria y así los diferentes voceros, como usted dice. Pero algún caballero alguna vez dijo, no, que no hable ningún ministro, porque yo soy el plus ultra. Desde ese momento se ha implementado en el país este silencio perjudicial. Las autoridades tienen miedo, ¿no? También pudimos corroborar con Pepe en la visita a en dos centros de salud del IES, que las autoridades de esos centros le tienen un terror a la prensa. O están haciendo algo mal, o el que está atrás le dice, no puedes hablar. El único que habla es el ministro. Sí, mire, yo considero que a eso se debe a lo que hablamos al principio, no hay organización. Si usted me dice, yo soy geriatra, y usted me dice, el ministerio va a hablar, por ejemplo, de los partos de riesgo, de alto riesgo, yo no voy a hablar de eso. ¿Qué tengo que hacer? Invitar al experto de mi cartera para que hable de eso. El experto tiene que hablar de eso. No puede ser posible que yo vaya a hablar de arquitectura cuando tiene que hablar de un arquitecto. De tal manera que zapatero a su zapato. Y eso no está ocurriendo hoy día. Sea motivo esta conversación con este medio de comunicación. Gracias por la invitación. Nosotros como gremio saludista estamos muy honrados de la invitación y al mismo tiempo comprometernos para ser parte de forma voluntaria, dinámica, de una propuesta sanitaria de cambio de organización. Doctor, la tecnología juega un papel importante actualmente en cualquier campo. ¿Cómo aplicarlas a la medicina? Mire, usted toca uno de los capítulos que yo tengo. Yo modestamente tengo algunas publicaciones nacionales e internacionales, y una de esas es lo que usted acaba de decir. Mire, nuestro país, ¿no?, que es el tercer mundo, hay que reconocerlo, como de desarrollo, recibió tecnología de punta, y unos tienen más de punta que de nada, ¿no? Se creen hasta astronautas en tecnología. Pero ¿qué sucede? Esa tecnología no está acorde con el desarrollo económico, social e educativo de nuestro país. Entonces, hay un choque.
No sé si me explico. Hay un choque. Por ejemplo, mis jóvenes universitarios, no digo desde qué universidad, tienen un problema. Están saturados de información y eso los distrae demasiado. Entonces, la informática, si bien es cierto, es un impacto fundamental en el desarrollo de información, sin embargo, causa mucha distracción. Yo he observado que los estudiantes se distraen fácilmente. Ha disminuido la capacidad de concentración del estudiante. Se distrae fácilmente y eso le hace, a nivel del fenómeno cognitivo, yo soy profesor de esa materia, de neuroanatomía, entonces yo comprendo muy bien cómo la neurona y el sistema nervioso capta cuando hay concentración. Hay poca concentración en el estudiante de hoy día. Yo le hablo del universitario, igual cosas pasa en el colegio y a nivel primario. Convénzase que en este momento una gran preocupación de la UNESCO es que el estudiante lee, le preguntan y no se acuerda lo que leyó. Sabe muy poco, tiene poco grado de aprehensión. Es un fenómeno muy importante que debe ser objeto de alguna mesa de conversación educativa con pedagogos, con psicólogos, con maestros de experiencia, porque es un tema muy preocupante. Es decir, el nivel de captación a nivel formativo es bastante bajo. Debería haber entonces una interrelación, lo que usted dice, doctor, entre salud y educación. Definitivo. La salud es un campo de integración en donde juega mucho. Mire usted, por ejemplo, el aspecto ambiental, lo que vivimos a nivel ambiental, las políticas ambientales de América Latina. Ecuador está muy retrasado. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la energía petrolera, del fósil, cuando otros países están adelantadísimos en energía eólica, energía solar. Es decir, tenemos que hacer una serie de apreciaciones porque perjudican a la educación y a la salud. Mire, por ejemplo, para ser rápido, la conservación de vacunas, por decirlo así. Se fue la luz. ¿Usted cree que esas vacunas van a servir después? Ya no tienen la conservación biológica, que se llama cadena de frío. Se pierde. ¿Qué le inocula después? Un líquido que no sirve para nada. Y también en el tema informático es muy importante que se use este tema de la tecnología de la información en lo que tiene que ver para llegar al paciente, llegar al ciudadano. Se está hablando mucho de la telemedicina. ¿Qué le parece a usted sobre este tema para ayudar y llegar a la ciudadanía? Sí, indiscutiblemente la telemática tiene varias líneas, varias ramas. Una de esas es la que usted menciona. Tanto es así que hoy día, por ejemplo, usted puede intervenir un paciente con el asesoramiento desde Turquía, por hablarle de neurocirugía, donde está uno de los más grandes maestros del momento de la neurocirugía. Y ese maestro desde Turquía está asesorando la intervención quirúrgica en el Ecuador, de manera que la telemática es valiosísima. Pero déjenme decirle otra cosa. Antes de eso tiene que haber un proceso de preparación para que esta tecnología sea exitosa y la podamos tener a un buen nivel. Tiene que haber varios niveles para esto. Por ejemplo, formación profesional, educación. Tiene que haber la secuencia para que el maestro vaya formando a los subsiguientes. En este momento nosotros en el Ecuador tenemos serias falencias en especialidades médicas. Guayaquil no tiene en este momento un hospital neumológico catastrófico, cuando Guayaquil es una ciudad referencial de tuberculosis. Lo tenían. Teníamos el Alfredo Valenzuela, lo cerraron, los magos del cambio de la salud. Entonces, ¿qué nos falta? Nos faltan neumólogos, nos falta terapistas respiratorios, nos falta profesionales que trabajen en lo que se llama ventilación asistida, en donde el paciente se está ahogando y el médico no va a hacer eso. Hay tecnólogos que trabajan en valoración respiratoria. No se está formando en eso. Entonces, no se está formando en eso. ¿Está fallando? ¿Quién está fallando? Mire, vuelvo a repetir, hay que hacer la convocatoria para que la Universidad Ecuatoriana modifique sus contenidos académicos. Estatal y privada. Sí, así es, pública y privada. Para que entonces las mallas curriculares no sean tradicionales, sean apegadas a nuestra realidad. Por ejemplo, yo soy graduado en estatal. Nosotros vimos microbiología, por supuesto, con maestros y brillantes profesores, pero es un curso muy corto. Virología, 2 meses y medio, 3 meses. Hoy día esa enseñanza debe cambiar. Debe haber microbiología 1, 2, 3.
¿Por qué? Porque el médico tiene que prepararse en la contaminación del medio. Tiene que haber un gran conocimiento biológico. El doctor Alfredo Palacio tiene una publicación de un libro, nuestro maestro Alfredo Palacio González, con quien trabajamos mucho tiempo. Dice la biología como parte del cambio del mundo. Y es cierto, las bases biológicas tienen que ser restablecidas. Entonces, si no modificamos las mallas curriculares, mire, estamos muy preocupados porque, por ejemplo, la estatal de Guayaquil en su facultad de ciencias médicas está a punto de cerrarse, porque no califica, es decir, sus contenidos, su discusión ha ido decayendo tanto, antes con tantos maestros, De ahí, glorias de la medicina ecuatoriana. los grandes médicos se formaron ahí. Imagínese usted, el pobre hospital Bernaza está a punto de cerrárselo, cuando ahí fue historia de la medicina latinoamericana, inclusive, venían de Colombia, de varios países, a aprender medicina en el Bernaza. Entonces, todas estas cosas nos parece que son deterioro, no declive, es deterioro, declive es otra cosa. De tal manera que usted ha mencionado algo muy importante, la tecnología, pero tiene que haber un proceso. Y el proceso significa una organización. La Universidad Ecuatoriana dice tenemos autonomía para hacer lo que les da la gana, pero para pedir plata sí necesitan pedir al Estado. Es decir, no les gusta que lo intervengan, ¿no? Pero sí hacen lo que les da la gana en la parte interna. Y ese hacer lo que les da la gana los está llevando al fracaso de nuestra universidad. Y lamentablemente hemos visto que el actual rector de la Universidad de Guayaquil, la estatal, más va a estar un poco magnificando. Hay una carrera que es la carrera de filosofía y obviamente está un poco dejando a un lado el tema muy importante, medicina. O sea, de pronto ya no vamos a tener o no queremos más médicos. Doctor, hay un sector importantísimo también de pacientes con calamidades, enfermedades catastróficas. ¿Qué se puede hacer? Hoy por hoy hay muchos de ellos. Mire, usted tocó otro punto importante de tanto que tenemos que hablar nosotros en salud. La atención primaria de salud, que hay que fortalecerla en todo su proceso. Le digo un caso rápido, puntual. La diabetes, una patología que está creciendo. Usted acaba de ver en los medios nacionales la falta de insulina. Correcto. En donde jóvenes con diabetes tipo 1, que es la del joven, están buscando desesperadamente porque obviamente para un diabético no tener insulina es una cosa muy grave, muy seria, porque hace hiperglicemia y eso puede ser peligroso. De tal manera que los pacientes catastróficos que se llaman insuficientes renales, producto de una diabetes agresiva y a veces no bien controlada, es lo que le estoy diciendo. Nosotros tenemos que implementar en el Ecuador un proceso educativo, preventivo y de tratamiento en diabetes, pero muy seriamente, para que el paciente sepa realmente la dimensión de su problema, porque luego, si no se trata bien, ¿a dónde va? Insuficiente renal. O sea, ¿a dónde? A diálisis. Y una vez que entra en diálisis, este paciente sufre una serie de deterioros y de afectaciones. Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Es terrible eso, doctor. Es terrible, es torturante. Con un trasplante que capacidad económica del ecuatoriano de Entonces, clase baja no lo tiene. le estoy hablando yo del proceso. Entonces, usted recoge acá al paciente. ¿Y ahora qué hago? El familiar no tiene dinero, ¿no? El prestador de servicio dice, ya no quiere prestar servicio porque le deben 6 meses. Así es. Quieren renunciar. Un trabajo muy sacrificado, agotador. Tienen que levantarse a veces las personas a las 5 de la mañana para tener listo a las 6. Todos los pacientes que van a entrar a En carne propia lo viví eso con mi madre, doctor. Mire, usted lo dice, sería una especie de testimonio el suyo. De tal manera que, ¿a dónde me voy yo? Hay que atender esto urgentemente, sí, pero la parte inicial, ¿sabe cuál es? Es la prevención. La alimentación, doctor. Un joven que no se alimenta bien, que no tiene la educación de alimentarse bien desde la primaria, que está comiendo en la esquina, le venden grosellas con sal, ciruela china con sal, papas fritas con grasas saturadas. ¿A dónde van esos chicos? Van a ser adolescentes ya diabéticos, hipertensos, obesos. Ese problema de la juventud, usted podrá darse cuenta, mientras más
de más joven está enfermo, poco tiempo tendrá de su vida productiva, me refiero, laboral, académica, porque va a estar enfermo. Y una sociedad enferma no produce, es una sociedad víctima de lo que estamos viviendo. Por eso es que el trabajo tiene que ser acá, en edades tempranas, antes de que se enferme, se llama atención primaria, y para eso entonces está la atención primaria de salud. Claro, doctor, también educar a los padres de familia, Así, esto es integral. La actividad ¿no? física, doctor, también. La actividad física es fundamental. Mire usted, con poco que usted haga, usted sale de aquí, por ejemplo, camina, mueve los brazos, genera en su organismo lo que se llama endorfinas, que son moléculas que bloquean la inflamación. No tiene que inyectarse nada usted, solamente moverse. Y al moverse genera endorfinas, que son antiinflamatorios. Mire usted, Hay que evitar el ascensor y bajar la escalera, por ejemplo. o subir. Doctor, finalmente, ¿habrá solución justamente para el tema de la salud en el Ecuador, doctor? Definitivo. Punto número 1, me preguntaba usted, organización. Tenemos que pedirle al presidente Noboa, Daniel Noboa, que convoque al sector salud, convoque a los profesionales de la salud para hacer una gran mesa de debate, para hacer un diagnóstico nacional de salud, elaborar un gran plan, no de gobierno, un plan de Estado de salud, que perdure, que permanezca, que trascienda, que si tienen un mal ministro, no importa, el sistema sigue, si tienen un mal funcionario, sale y sí, el sistema continúa. Se va haciendo una especie de pirámide organizacional para que la gente reciba una atención oportuna, de calidad y que, como usted dijo, que sea eficiente.